¿Está grabando? Sí. Bien, pues vamos a ver el libro de Números. Hoy me toca Números, capítulos del 1 al 20. Este libro toma su título por la versión de la Septuaginta, donde le pusieron números por los dos censos que hicieron del pueblo en el Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Hay un censo al inicio, los capítulos 1 al 4, y otro en el capítulo 26. El pueblo de Dios es contado cuando va a entrar a la tierra prometida. No entran y entonces vagan en el desierto 40 años. Luego vuelven a estar otra vez en las llanuras para entrar a la tierra prometida y vuelven a ser contados. Y ahora sí, el censo se toma y son una nueva generación la que entra. Por eso hay dos censos. Digamos que hay un censo de la generación incrédula que no entró a la tierra prometida, y después hay un nuevo censo y mostrando la fidelidad de Dios y diciendo: aquí está, los estoy metiendo a la tierra prometida, y los vuelve a contar, y allí empieza ese conteo. Este libro no está desligado de los otros. Éxodo describe la salida de Egipto, digamos que es la salvación, la redención. Luego Levítico nos habla de cómo tener acceso a Dios, comunión con Dios, que es lo que vimos en las predicaciones pasadas. Entonces son salvados, pero ahora son instruidos en cómo tener comunión con Dios, cómo entrar por medio de una vida de santidad en una comunión con el Señor, a través también de los sacrificios, obviamente. Y ahora Números nos va a hablar de la travesía en el desierto, con lecciones sobre cuál debe ser nuestra conducta en este mundo. Entonces aquí Números no nos va a hablar de enemigos externos, aunque hay algunos en el libro de Números. Más bien, Números va a hablar de cómo el pueblo anda en el desierto y su enemigo es interior. Su enemigo es la incredulidad. Su enemigo es la murmuración, los celos, los chismes. Ah, caray, esos son enemigos más difíciles. Pero tenemos nosotros, según el apóstol Pablo, que escuchar estas historias porque se escribieron para nosotros, dice el apóstol Pablo, para amonestarnos a nosotros en cuanto a la conducta cristiana, porque el apóstol Pablo va a decir que nosotros estamos en una vida similar. Creo que nada más estoy pateando aquí algo. Ya. Patón, ni modo. Aquí pateando algo, dije, las patas de este tripié no se acomodan. Entonces, tenemos aquí enemigos internos que vencer. Así que yo quisiera que estos primeros 20 capítulos de Números tratáramos de ver cuál es la conducta cristiana. Tratáramos de ver con lentes, digamos, de C.S. Lewis, las tres partes de la moral en Números. Ahora, las tres partes de la moral, si no han leído Mero Cristianismo, es explicado muy sencillamente con un ejemplo de una flota de barcos. Lo que él está haciendo es, con un ejemplo de barcos, decir cuáles son esas partes de la moral. Y aquí es un asunto que tenemos que ver, porque digamos que la primera parte de la moralidad nosotros más o menos estaríamos de acuerdo en que está bien, y diríamos: eso está bien, hay que portarse bien con los demás. Él dice: es una flota de barcos y van a ir a un destino, y la idea de la moral es que se vayan sin chocar unos con otros. No choquen, ¿verdad? No tengan conflictos unos barcos contra otros, todos van hacia un mismo destino, no se choquen, ¿sí? Y todos estaremos de acuerdo que no hay que andar peleándonos con los demás, murmurando, chismeando, teniendo celos, teniendo arranques de ira, robando, matando, haciendo mal al prójimo. Creo que en esa parte todos estaríamos de acuerdo. Las otras dos partes pueden ser un poquito más controvertidas para nosotros.
Números nos va a presentar al pueblo de Israel no como barcos yendo a un destino, sino como un pueblo yendo a una tierra prometida. Ellos tienen un destino a donde llegar y tienen que llevarse bien en el camino. Luego, cuando no entran, tienen que llevarse bien entre ellos 40 años en el desierto. No es cosa fácil estar ahí conviviendo con toda esa comunidad por 40 años, llevarse bien con los vecinos, llevarse bien con los gobernantes, llevarse bien con la familia, llevarse bien con todos. No es tan sencillo como parece, ¿verdad? Eso de llevarse bien. Ahora, lo de la moral siempre tiene una parte como que medio incómoda. Yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, los llevábamos a un club deportivo, a unas albercas, y cuando ellos estaban por ahí en la alberca, yo bromeando les decía, cuidado con esta persona, porque esa persona está encargada de si alguien se está divirtiendo, ir a impedirlo. Parece ser, porque llevaban una pelota, no pueden, brincaban, se reían, a todos les llamaba la atención por algo, ¿verdad? Parecía ser como que no podían llevar un inflable, o no sé, la foca inflable que se le suben encima y los voltea y demás, porque es peligroso. La pelota porque molesta a alguien, el nadar de un lado a otro porque interrumpe a otros, etc. Siempre había como que una persona encargada de ver, ellos se están divirtiendo, vamos a impedirlo. Entonces les decía, cuando vengan esa persona, ustedes denle la espalda y jueguen para otro lado, porque así tienen que dar la vuelta para verlos de frente. No les puede llamar la atención sin verlos de frente, porque no se quieren meter al agua. Así que ven a esa persona, denle la espalda, y ya ustedes siguen divirtiéndose, no hay problema. Pero a veces pensamos que esto de la moral es algo así como que impedir que la gente se divierta y se la lleve bien en la vida. A veces pensamos que esto de la moral es como si Dios estuviera ahí viendo, los del pueblo de Israel se están divirtiendo demasiado, vamos a interrumpirlos, ¿verdad? Para que no se diviertan demasiado, no se la lleven bien, pero no es así, al contrario, precisamente los asuntos de la moral hacen que esas reglas nos lleven a tener una sana convivencia y disfrutar mejor la vida, cuando aprendemos a conducirnos correctamente. Entonces tenemos tres partes. La primera, en una flota de barcos, es que los barcos no choquen entre sí, para que puedan llegar a su destino. La segunda es que tú cuides tu propio barco, que esté bien, en buenas condiciones para navegar, que no tenga pozos, que se esté hundiendo, que el timón no esté trabado, porque si no, tarde o temprano vas a chocar con los demás, que tu barco funcione bien hacia el interior. No nada más es no chocar con los demás, sino también tu propia vida en el interior. Alguno dirá, no, espérame, ya te estás metiendo hacia mí, hacia adentro. Yo no quiero que se entrometan conmigo en mi vida hacia el interior. Y va a suceder aquí en el pueblo. Finalmente, eso que sucede en el interior del ser humano, el individuo, va a verse reflejado luego hacia el exterior para con los demás. Y la tercera parte de la moralidad tiene que ver con el destino. Vamos a suponer que mi barco está bien, que yo no choco con los demás barcos, pero íbamos a Inglaterra y llegamos a Argentina. Pues equivocamos el destino. Ese sería una parte de la moralidad que tiene que ver con Dios. Entonces no nada más es yo mismo, mi relación con los demás, sino también con Dios. Dios te ha dado un destino, y que si erramos ese destino, estaremos fracasando moralmente, aunque nosotros nos consideremos personas buenas y que no le hacemos mal a nadie. Podemos llegar a pensar, somos buenos, no le hacemos mal a nadie, sin embargo, fracasar moralmente en esa tercera parte que es el destino. Entonces, si todos los israelitas se sienten que están bien hacia el interior y tratan bien a los demás, pero salen de Egipto y tienen que entrar a la tierra prometida y no entran, han fracasado moralmente delante de Dios, porque el destino era la tierra prometida, ¿sí?
Es como el Señor Jesucristo va a decir: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, ser buena persona, llevarse bien con los demás, pero si equivocó el destino de su alma? Llegó a donde no debía de haber llegado, desperdició su vida cuando toda su vida se trataba de conocer a Dios como fin primordial. Los pastores en la confesión de Westminster van a decir que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él durante toda su vida. Así que si la persona está llegando a cualquier otro destino que no sea ese, ha tenido un fracaso moral. En el tercer nivel, tal vez no lo veamos tan así, vamos a verlo en números. Hay una parte que es la primera: llevarse bien con los demás, hasta ahí estamos de acuerdo. La segunda, que mi vida esté bien delante de Dios en cuanto a pasiones y deseos. Ahí sí ya es un poquito más complicado. Y la tercera, que mi vida esté bien con respecto al propósito que Dios tiene para mí en esta vida, porque no nos pertenecemos, no somos dueños del barco. Tenemos que rendir cuentas de a dónde llevamos ese barco a puerto. No somos dueños de nosotros mismos, y por eso tenemos que rendir cuentas delante de nuestro Creador, y en ese sentido tenemos un mandato moral de destino más grande. Así que vamos a ver primero las relaciones entre un hombre y los demás, luego lo que hay en el interior de cada hombre, y luego las relaciones del hombre con su Creador. Empecemos Números capítulo 5, versículos del 5 al 10. No voy a tomar todos los pasajes, pero los que tome son para resaltar estas tres partes de la moralidad, y al final brevemente mencionaré un peligro del lado oscuro de la moral. Entonces tenemos ahí en el capítulo 5 como un ejemplo: ellos tenían leyes para cuando anduvieran en el camino y cuando entraran a la tierra prometida, de cómo tratar su vida para con los demás. Dice Números capítulo 5, versículos 5 al 10. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si algún hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, en el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote será suya, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Entonces tenemos aquí esta parte con respecto al trato con las demás personas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, sucede que una persona ofende a otra de alguna manera, que el agravio es más allá que solamente palabras. Hay un daño material de alguna manera, y dice, tiene no solamente que confesar su pecado, sino tiene que restituir. ¿Sí? Digo, esto a veces puede ser común entre cristianos, decir, bueno, yo te defraudé, no sé, 1,000 pesos. Perdóname, ya te perdono, pero regrésame el dinero. O sea, no nada más te perdono, pero oye, la ley decía, regrésale más una quinta parte. Es que somos cristianos, ¿qué es eso entre hermanos? Borrón y cuenta nueva. La ley decía, no, trátalo bien, restituye. ¿Qué dice Zaqueo?
cuando el Señor va a su casa y él entiende la salvación, la redención que hay en Jesucristo, y entonces dice: los que he defraudado, acérquense porque les voy a devolver su dinero cuadruplicado. Y seguramente se hizo una fila. No es palabras nada más. Los cristianos nos acostumbramos mucho a solamente palabras, ¿verdad? Y luego dicen: bueno, a este lo defraudé, pero ya no está ni tiene familia a quien regresarle. Ya me libré. Porque no sé, se fue, no está aquí, no hay a quien, o murió, no hay a nadie a quien regresarle. Y decía la ley: regrésalo allá al templo, dáselo al sacerdote. No puedes decir: ya me libré, ya estoy libre. ¿Sí? Entonces, había leyes de cómo tratar a los demás. Le robé no sé, una chiva, o una oveja, una vaca, yo qué sé. Corrí el lindero y le robé un pedazo de terreno. Las cosas que sucedían en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice: no puedes nada más confesar tu pecado. Dice: haz restitución. Ahí hay un cambio, hay una transformación en la persona para poder hacer esto, ¿verdad? Luego vienen las leyes sobre los celos. ¿Qué tenía que hacer si un hombre sospechaba que su mujer le era infiel? Ya se va a unas relaciones más cercanas, como la de los esposos. Y entonces hay una ley para los celos, no es nada más así. Y entonces se seguía todo un procedimiento, y ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Porque la idea era llevarse bien unos con otros. La idea era que la persona creciera con un carácter justo, de tal manera que ese carácter, esa conducta se reflejara en un buen trato con los demás, y que se evitara en la mayoría de lo posible esos conflictos con la esposa, con el esposo, con los vecinos, con los amigos. Ahora, está también lo del interior de cada hombre. Una persona hacia sí mismo, hacia el interior, podía decir: bueno, yo quiero hacer lo correcto, ¿verdad? Y ver hacia su interior y traer sus ofrendas, buscar la santidad, hacerse vestidos con unas tiras que le recordaran los mandamientos de Dios, porque hacia sí mismo en su persona quería cumplirlos. Había otros votos que hacía también para con Dios y consigo mismo, que no tenía que ver con los demás, y se rapaba la cabeza. Ahorita nos lo leyó la hermana. Se rapaba la cabeza y dice: ¿por qué? Eso no tiene que ver con los demás en cuanto a conducta cristiana. Es algo hacia el interior donde él quería recordar los mandamientos de Dios y andar en santidad. Entonces ustedes van a leer ahí que para que no se me olvide guardar el día de reposo, en mi vestido me voy a poner un listón. ¿Y qué significa ese listón? Como el que se amarra un hilo en el dedo, ¿verdad? El domingo voy a ir a la iglesia, y no se me va a olvidar, porque soy bien olvidadizo. Y traía ahí su listón. Y el otro decía: yo quiero consagrarme a Dios, y se rapaba. ¿Y por qué está rapado? Porque quiero amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, decir no a la tentación y no a mis deseos mundanos. Y su cabello le empezaba a crecer y a crecer y a crecer, y conforme le crecía, significaba que aunque los demás no lo supieran, él interiormente estaba yendo hacia la santidad, creciendo en madurez. Cuando él detectaba su pecado y su caída, su flaqueza en la tentación, entonces iba y pedía perdón a Dios, se volvía a rapar y decía: empezamos otra vez. Y ya lo veías pelón otra vez, desde bueno, él sabrá qué está haciendo, ¿verdad? No me preocupa a mí, comunitariamente no me hacía ningún daño verlo pelón o greñudo. A mí no me hace nada, pero él es para él mismo, ¿verdad? Para él mismo que come miel o no come miel, o que se corta el cabello o no se lo corta, o que se deja un listón o no se lo deja, ¿verdad? Es para él mismo, como un recordatorio. No quiere decir que los demás lo tengan que hacer,
Y no tiene que ver con su trato con los demás, sino en lo individual. Pero también hay algo que tiene que ver con Dios, y cada uno de nosotros, y lo vemos ahí en Números, tomamos ciertas resoluciones para con Dios y reconocemos que Él es el dueño de nuestras vidas, y es lo que hacía el nazareno. El nazareo decía: Él es mi rey, yo soy su sirviente. Y algunos decían: yo soy su sirviente y le voy a servir tantos años. Nadie le obligaba, pero de repente alguno decía: yo le voy a servir 3 años. Dejaba de hacer sus cosas y se iba como sirviente para cargar cosas del templo, para limpiar, para arreglar, para hacer lo que fuera en el tabernáculo o en el templo. Había mucho trabajo. Nadie le dijo nada, pero él fue. ¿Sí? Vamos a ver las 3 partes de la moral en Números 14, 13 y 14. Ustedes recuerdan cuando están la primera vez, la primera generación cerca de la tierra prometida, van a entrar, y antes de entrar envían a 12 espías. Estos 12 espías van y por 40 días van a revisar la tierra. Van a revisar, número 1, los pobladores, si son muchos, si son pocos, si están organizados o desorganizados, si tienen ejército o no. Número 2, van a revisar sus ciudades, si son aldeas o si son fortificaciones con murallas. Número 3, van a revisar la tierra, si es fértil o si es árida, si tiene buen fruto o no. Y se van 40 días. Regresan, decía ahí que entre 2 estaban cargando con unas varas un racimo de uvas. Imagínense el racimote. Esta imagen es típica ya de los que entran a la tierra prometida. Está en muchas partes esa imagen. Por eso le llamaron ahí el Valle del Racimo, Valle de Escol, en hebreo es racimo de uvas. Imagínense para cargarlo entre 2, un racimo de uvas, ¿de qué tamaño era? No sé a cuánto está el kilo, si era sin semilla o no con semilla, pero uvas. Y ahora traen su informe. 10 tienen un problema y 2 no. Vamos con el versículo 14:1. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Vamos a ver la primera parte de la moral, el trato de unos con otros. Después de su informe, ¿qué sucedió? Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, estos 10 espías que dijeron que no, lograron enardecer a la multitud de tal manera que un pueblo, que según el censo eran de 600,000, los contados en el censo, más esposas y niños y demás, un pueblo así tuvo conflicto entre ellos y con Moisés. El conflicto fue tan intenso que hablaban de apedrear a Moisés. Querían lincharlo. Fue tan intenso que en la noche, cuando se fueron a dormir, no lograban dormirse y se pusieron a llorar gritando. El informe de los espías había provocado un daño entre el pueblo, de tal manera que la relación de unos con otros ya no era normal, estaba alterada. Ahora, vamos a ver la parte de los espías, Números 13, 31 al 33. ¿Qué había al interior de esos espías? ¿Qué detectamos en sus palabras? Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Qué hicieron? Hablaron mal. Algo salió de su corazón, algo había en ellos que lo sacaron.
Ese mal que había en ellos lo sacaron. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué había en su interior? Había una falla moral hacia su interior, donde debía de haber virtud como la fe y la valentía. Había cobardía, había incredulidad, había desánimo, había pesimismo. Eso era hacia el interior, que finalmente salió hacia el exterior con sus palabras. Hizo que el pueblo entonces estuviera mal unos para con otros. Pero eso también afectó su relación con Dios y su destino. Fíjense nada más, no solamente su barco estaba haciendo agua, no solamente estaban chocando unos barcos contra otros, sino que ahora ya ni siquiera llevaban el rumbo. El 14:4 de Números dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Estaban equivocando el rumbo. Iban a la tierra prometida, salieron de Egipto, iban a la tierra prometida, y ahora estaban volviendo a Egipto. Ese es la tercera parte de la moral, donde ellos estaban fracasando. Había un fracaso hacia el interior, de duda, de temor. Había un fracaso hacia el exterior, donde ahora había desánimo, murmuración, llanto, enojo, ira, y había un fracaso en cuanto al destino. Ahora ellos querían ir a Egipto, pero su destino era la tierra prometida, no Egipto. Más adelante un profeta va a decir que el pueblo en su corazón se regresó a Egipto. Porque llegó un momento en que entraron a la tierra prometida y vivieron en la tierra prometida, hicieron su vida en la tierra prometida, tuvieron ciudades, plantíos, reyes en la tierra prometida. Pero un profeta va a decir: y ustedes en su corazón hace mucho que se regresaron a Egipto. Simbólicamente les está diciendo: están errando el propósito para su vida. Dios los quería en la tierra de reposo, y ustedes se han ido en su corazón a Egipto. Equivocaron, fracasaron moralmente. Números capítulo 11, tenemos el ejemplo de las codornices también. Llegó un momento, este desierto es un desierto que no es precisamente pura arena. Al hablar de desierto, la palabra en hebreo más bien se refiere a tierra no habitada. Entonces, no es que no hubiera nada, sí había, como normalmente el ejemplo es: los pastores van al desierto a llevar sus rebaños, a tierra no habitada, donde no hay sembradíos y cosechas que se coman, sino se los llevan al desierto, es decir, donde hay tierra no habitada, donde pueden comer otras hierbas, otros pastos que no son de nadie, ¿sí? Entonces, cuando ellos van, el desierto no es precisamente que no haya nada. Llevan ganado y todo, y comen y beben. Sí hay algunos momentos en que llegan a algún lugar donde no hay agua, o donde hay algo que les sale al encuentro que no es lo que esperaban, ¿verdad? Y se tienen que estar moviendo porque sus ganados consumen lo que hay ahí de hierba, ¿verdad? O de pasto, o lo que sea. Entonces es como si fuera Dios el buen pastor que llevara a su pueblo por el desierto, es decir, por tierra no habitada, a veces sí cosas de piedras, pero a veces por valles, por pastos donde sí hay agua, ¿verdad? O donde hay palmeras o cosas así. Entonces aquí llegan en un momento en que ellos dicen: ya estamos cansados del maná. Todos los días Dios nos da maná. Maná en el desayuno, maná en la comida, maná en la cena. Mamá, ¿qué va a haber de cenar? Maná. Y mañana, maná. Y el viernes, pues ahí quedó maná de ayer, bueno, ya no quedaba, ¿verdad? Aquí queda en el refri, ¿verdad? No había. ¿Y qué hay maná?
Y llegó un momento en que dijeron, queremos carne. Pero ¿cómo lo describe ahí Números 11? Tuvieron un vivo deseo. Y ya está hablando de una debilidad en el interior, en el individuo que sale y se expresa y contamina a otros y empieza ya no solamente a hacer algo en el individuo, sino algo en la comunidad. Y empiezan a tener muchos problemas porque se levantan algunos a quejarse. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y ya viene aquí Moisés y intercede por ellos junto con Aarón, y llevan los incensarios, y ellos, dice el versículo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Hay una falta moral, primero en el interior, que hace que la persona esté insatisfecha, que no tenga contentamiento, que no esté agradecida con Dios, que no importa lo que suceda, ya tiene esa percepción así de la vida, porque es un mal moral en el interior, y entonces lo que va a salir es queja, lloro. Y no importa lo que ocurra, vas a escuchar que siempre sale hacia el exterior expresiones de molestia. Y esto contamina a otros, y empezaron a llorar todos. ¿Quién nos diera a comer carne? Como los niños en el kinder, cuando uno llora y empieza el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y aquello es un caos. Ya había algo en el interior que luego se convierte en algo público. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y entonces el Señor le dice a Moisés, diles que se santifiquen, y mañana yo les voy a dar carne. No un día, no 10, no 20, 30 días van a comer carne hasta que les salga por las narices. Y Moisés dice, Señor, ¿cuántas vacas se van a sacrificar? ¿Cuántos borregos? ¿Cuántos peces tenemos que sacar del mar para darle de comer? Hicimos el censo a 600,000 hombres, más sus familias, y de buen comer. Y ya en el desierto uno caminando trae hambre, como hoy que vamos a comer. ¿Y qué dice Dios? Tú déjamelo a mí y verás si yo les puedo dar de comer. Bueno, sopló un viento y vinieron y cayeron codornices, que dice que se llenó 1 metro, 20 kilómetros a la redonda, 1 metro. Y el que menos recogió 10 montones. O sea, ya no podían contarlos por piezas. El que menos recogió de ellos 10 montones. Y los empezaron a acomodar, imagínense, no tienen refrigerador. 10 montones, el que menos. Y todas tus codornices acomodarlas sobre rocas, sobre la tienda de campaña, en el suelo, extenderlas, y empieza la mortandad. ¿Cómo no va a empezar la mortandad? Si aquí hay varios médicos que van a decir la peste, la higiene, que las moscas, que esto no sé qué, y viene una peste y se empiezan a morir. Y ya va Moisés otra vez, intercede por ellos, y Dios los detiene la mortandad. Obviamente que vino una peste. Y le llamaron a aquel lugar la colina de los codiciosos. ¿Hay algo en el interior? Aquí le llaman codicia. Kibrot Tataba, la colina de los codiciosos. Entonces tenemos ahí las partes de la moral. Algo es interior en el ser humano, algo tiene que ver con el relacionarnos unos con otros,
pero también algo tiene que ver con el destino que Dios tiene para con nosotros. Hay un propósito, que si tú eres una buena persona, haces moralmente, digamos, lo correcto, tratas de en lo interior luchar con la codicia, la pereza, el orgullo, la soberbia, todas esas cosas, la mentira, tal vez lo desechas ahí en tu interior y tienes tus luchas en las tentaciones y dices, yo voy venciendo la lujuria y la codicia, voy venciendo esto, y tratas de ser buena persona con los demás, con tu casa, con tus amigos, tus vecinos, la escuela, el trabajo, con quien sea que te relaciones. Pero todavía hay una parte muy importante. Si vas camino a la tierra prometida o a Egipto, porque ese sería el fracaso moral más grande de todos. El que tú hayas crecido en un ambiente, digámoslo, moralmente bueno, tratado de hacer bien las cosas, y que al final de cuentas te pierdas en el infierno por toda la eternidad. Porque hay una cosa más que tenemos que considerar, y es que Dios nos puso en esta nación, en esta familia y en este tiempo, para que tal vez, aunque sea, dice el apóstol Pablo, palpándole y a tientas lleguemos a conocerle a Él. Ese es el fin principal del hombre. Si tú no llegas a conocer que Cristo es el que perdonó tus pecados, que Él pagó en la cruz del Calvario y que ahora tú tienes que creer en Él, que Él es tu creador y que es tu salvador, si tú no puedes llegar a una relación personal con Dios, has desperdiciado tu vida terriblemente. Has llegado en buenas condiciones, pero a otro lugar. Has escogido el camino ancho y no el angosto que lleva la vida. Te has perdido, y es lo que les pasaba aquí, y por eso estuvieron 40 años, imagínense lo que son esos 40 años dando vueltas en Egipto. Ahora, hay una parte que yo le llamo el lado oscuro de la moral, porque ser buenas personas, moralmente buenas, eso es correcto, está bien, pero hay un peligro latente. Y ese peligro latente es que empieces a considerarte superior a otros, que empieces a querer imponer esos comportamientos en otra persona, que ejerzas presión o violencia sobre otros para que sean como tú eres, que quieras a fuerza, pensando que tú eres moralmente superior, imponerlo a otro. Y ese es un peligro muy grande, porque cuando quieres hacer eso, tu conciencia queda como cauterizada, porque piensas, esto es lo correcto, esto es lo bueno delante de Dios, y si ya te convenciste en tu mente de que eso está guiado por Dios, lo impones a otros y no hay nada que te frene. Y es el peor mal que ocurre, el mal hecho en nombre de Dios o en nombre de la religión. Así tenemos pues al apóstol Pablo, que él en su pensamiento pensaba, él estaba convencido de que estaba haciendo un servicio a Dios, agarrando a los cristianos, sacándolos de los cabellos y obligándolos a blasfemar de Jesucristo. Él estaba convencido de que moralmente él estaba bien delante de Dios y que ellos estaban haciendo lo incorrecto, y tenía que traerlos a la fuerza y regresarlos al judaísmo, porque se estaban yendo al cristianismo, y no había nada que lo detuviera hasta que el Señor se le aparece en el camino a Damasco, cuando va él enfurecido con sus poderes en la mano, sus cartas de poder, para traerse a todos esos judíos convertidos al cristianismo y traerlos de regreso. Él estaba convencido hasta que el Señor lo detiene. Y así nos dice Romanos capítulo 2, vamos a leerlo. Fíjense muy bien este lado oscuro de la moral, que nos hace sentirnos maestros de los demás, luz en las tinieblas. Hace que nos sintamos nosotros como los meros meros, y que todos los demás tienen a la fuerza que actuar como nosotros actuamos y tener los estándares morales que nosotros tenemos y traerlos hacia acá, porque nosotros somos superiores, los buenos, los correctos,
Y ese es el lado oscuro de la moral. Fíjense cómo dice: he aquí tú tienes el sobrenombre, Romanos 2:17. La palabra del Señor dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos a decir, tú tienes el sobrenombre de un cristiano de buena moral, de buenas costumbres. Y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, tú sabes su destino. No solamente te portas bien para contigo mismo, buscando la santidad, para con los demás, tratando bien al prójimo, sino también conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Tu conducta es buena, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, por infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces tenemos aquí un peligro latente, como una tentación, de que cuando uno esté en el camino de la conducta cristiana, buscando la santidad, buscando la buena relación con los demás, siendo amigable y amando al prójimo, y buscando la voluntad de Dios en cuanto al destino de mi alma, va a estar la tentación de decir: pues tú ya eres buena, ¿no? Como que ya puedes dar clases a los indoctos, como que ya eres un resplandor de luz en medio de las tinieblas, como que ya puedes decirles a los demás qué hacer con sus vidas, ya puedes ser violento con ellos. Y entonces así se le acercaron a Moisés algunas personas, y se nos dice que uno de ellos fue en Números capítulo 12, Aarón y María. Un buen día nos dice, lo voy a parafrasear, un buen día nos dice Números 12 que Aarón y María dijeron: oye Moisés, como que esa esposa que tú traes, esa mujer cusita, no la aprobamos nosotros, y queremos imponerte nuestra forma de ver la vida, y aquí tendrías que tener tú de esposa, esa mujer no. Y Moisés, se nos dice, era el hombre más manso de la tierra. Yo creo que quiere decir que se cayó. Pues si yo me casé con ella, quítate, ¿a ti qué? Y entonces Aarón y María dijeron: nosotros también ya somos superiores moralmente, somos como tú. ¿A poco nada más por ti ha hablado Dios? Hemos seguido toda la trayectoria desde el inicio. Moisés y Aarón y María, sus hermanos mayores, ya están en ese nivel donde le pueden dar clases a Moisés. Y murmuraron contra él, y de alguna manera violentaron a Moisés, queriéndole imponer sus reglas morales y diciéndole qué hacer. Y Dios los llama a los tres, se aparece en la tienda de reunión y le dice: Moisés, tráeme a María, tráeme a Aarón, y también te vienes tú, los tres allá a la puerta, y voy a hablar con ustedes. ¿Y qué le dice Dios? Cuando yo hable a un profeta, me le voy a aparecer en visiones, o le voy a hablar en la noche, o le voy a susurrar al oído. Pero yo, cuando hablo con Moisés, yo con él hablo cara a cara. Él es mi siervo principal aquí. Así que ustedes dos le piden perdón y que se va. Y María queda leprosa 10 días, porque el Señor dijo: es como si hubiera escupido el rostro de su padre. Hay un peligro cuando ya nos sentimos en ese nivel de pasarnos a lo que llamo el lado oscuro de la moral. Cuidado. Podemos llegar a decir: bueno, es que yo ya soy pastor en la iglesia, yo ya les puedo decir varias cosas a varios y decirles, esa no es mi misión, ¿sí?
Y qué bueno si yo me pongo listones o me rapo, o si yo quiero consagrarme al Señor. No tengo por qué imponérselo a otro. Él con el Señor. Si yo no como carne, solamente verduras, yo no se lo puedo imponer al otro. Para su propio Señor está de pie o cae, dice el apóstol Pablo. Ese es el lado oscuro. Tenemos otros ejemplos. El siguiente es en la rebelión de Coré. La rebelión de Coré fue algo similar. Números 16:3. Otro ejemplo del lado oscuro de la moral, en Números 16:3. Coré era de los hijos de Leví. Entre los hijos de Leví había varias funciones. Los de Aarón se encargaban de ser sacerdotes, pero los demás tenían funciones. Unos se encargaban de la alabanza, otros se encargaban de los utensilios, de la guardia, etc. Cada quien tenía sus funciones. Pero resultó que Coré quería ser como Aarón. Quería más. Llegó el momento en que él pensó que ya era una luz que brilla en la oscuridad, que ya era moralmente igual o superior que Aarón y que podía darle algunas instrucciones. Fíjense lo que dice. Voy a leer desde el 1. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Estos son personas importantes. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, o sea, los 250 que vienen, son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces llegan con Moisés y Aarón y vienen 250 y dice Moisés y Aarón: ¿cuál es la diferencia de ustedes con nosotros 250? Nosotros también somos importantes, también somos santos, también somos moralmente correctos, también buscamos la santidad, también hacemos el bien, tratamos bien al prójimo. ¿Por qué ustedes son los líderes del pueblo si ahora queremos ser nosotros? ¿Por qué ustedes se enseñorean como si fueran los reyes de la nación? Ahora queremos ser nosotros. ¿Y qué le dice Moisés? Pregúntale a Dios: ¿yo qué? ¿Tú crees que yo me puse aquí porque yo quise? Y entonces Dios dice: tráelos a todos con su incensario. Y que Dios les dice: yo escogí a Aarón, yo llamé a Moisés, y todos esos 250 mueren. Más adelante vienen y el Señor dice: vamos a acabar ya con esto de que estén viniendo a ver quién quiere suceder a Moisés. Yo creo que ya lo veían viejito y Aarón también, y ya quieren ser los sucesores. De una vez vamos a dejar esto claro: tráete a los principales de cada tribu. Y ahí vienen los dos. Traigan una vara y la ponen en una vara seca. Aarón también una vara seca. Déjenlas aquí en el tabernáculo, pónganle su nombre: Judá y Aarón y Benjamín, todos aquí. ¿Quién más quiere? Y aquí está, delante de Dios. Al día siguiente vengan otra vez. Nadie ha entrado al tabernáculo. Abran, y la vara que decía Aarón había reverdecido, había echado flores, almendras, y dijo: este es el que yo escogí. Y para que ya, dice Dios, para acabarme de quejas, dice Dios, para que se acaben las quejas, la vamos a guardar en el arca del pacto. Aquí en el arca del pacto vamos a guardar, donde están las tablas de la ley, vamos a guardar esta vara que dice que yo escogí a Aarón. Y déjense de andar en el lado oscuro de la moral. Déjense de andar buscando el lado oscuro de la moral, donde ya tú quieres imponer
tus normas morales a otro. Déjate de andar con esas cosas. Números es increíble y nos va a traer muchas historias. Todas estas historias, como ya lo he dicho en alguno de los estudios, tienen 3 niveles. En el nivel bajo de la narrativa hay enseñanzas morales. En el nivel intermedio hay enseñanzas para el pueblo de Israel. En el nivel superior están las enseñanzas de la gran historia de redención de Dios que nos hablan de Jesucristo. Cada una de estas lecciones, de estas narrativas, tienen esos niveles en la narrativa. Yo ahorita no estoy tratando la superior para hablar de la redención en Jesucristo. Pudiéramos hacerlo, pero no quiero hacerlo. La segunda, tampoco quiero hablar sobre el panorama del pueblo de Israel. Me he enfocado en la línea inferior de la narrativa, tratando de ver cómo debemos de vivir en este mundo y siguiendo la línea de Primera a los Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo hace uso de estas narrativas. Primera de Corintios, capítulo 10. Y aunque hay otras enseñanzas en esas historias, el apóstol Pablo dice que en cierto sentido, en el nivel inferior de la narrativa, ahí hay enseñanzas para todos nosotros en cuanto a la conducta cristiana. 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí se levantó a jugar, voy a decir, se levantó a fornicar. Porque luego algunos dicen, jóvenes me han preguntado, oye, ¿es pecado jugar un juego de mesa y cosas así, fútbol? Aquí es una forma suave de no decir algo explícitamente. Se levantó a fornicar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Números, desde el punto de vista de conducta de la moral cristiana, nos está recordando una parte que tenemos que llevarnos bien unos con otros. Otra parte de la moral, que nuestro barco no esté en malas condiciones, que busquemos la santidad y la madurez en Jesucristo, que desechemos el orgullo, la mentira, el temor, que desechemos la incredulidad y la murmuración, el descontento, el desgano, que desechemos todas esas cosas del interior. Una batalla en el interior, pero también un buen llevarse con los demás. Y el número 3, que vayamos al destino que Dios tiene para nosotros. Que si nos sacó de Egipto, vayamos a la tierra prometida. Que no nos regresemos a Egipto. Que no busquemos otro destino para nuestra vida. Tú y yo somos como el pueblo de Israel. Tú y yo estamos escuchando la palabra del Señor. Ellos se movían cuando la nube se movía, se levantaba y se ponían en marcha. Si se bajaba, ahí se quedaban. Y dice Números que si eran pocos días o muchos días, si la nube se quedaba, se quedaban. Ellos no se quedaban porque el lugar era bonito, o porque les gustó, o dijeron, aquí hay
aguas, aquí hay cocos, aquí hay buen clima. No les gustaba el lugar, aquí la roca es estupenda o no sé qué, que le fueran a ver al desierto. Ellos se quedaban porque la nube se quedaba. Y si el lugar no les parecía bueno, si el lugar no les gustaba, si el lugar les parecía feo, ellos se quedaban porque la nube se quedaba. Y se iban cuando la nube se iba. Y si un lugar a ellos les parecía muy bonito, aquí vamos a quedarnos, y la nube se va, ellos se iban, no se quedaban, aunque el lugar fuera muy bonito. Se movían a la voluntad del Señor. Y está hablando de nosotros en nuestras vidas. Tú tienes un propósito en tu vida, tu creación no es fortuita. En este tiempo, en este lugar, en las condiciones en las que te encuentras, con tus capacidades y destrezas, con tus virtudes, con tus habilidades, con tu inteligencia o tu belleza, con tu fuerza, con tu vigor, tú tienes un propósito para tu vida. No erremos. Busquemos llevar a cabo la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y mientras caminamos y mientras desarrollamos una vida correcta delante de Dios, en virtud, en honestidad, en amor, en vigor, en fuerza, no seamos orgullosos, no nos consideremos superiores a otros, no impongamos normas de conducta a otros, sino con gracia y misericordia prediquemos el Evangelio. No estamos aquí para andar en el lado oscuro y considerarnos maestro de los indoctos, luz de los que están en tinieblas. Y aquí vengo yo, ahora soy el que tenía que venir a decirle sus cosas y hacer esto y aquello, porque entonces nos estaremos yendo por el camino de los rebeldes, como le ocurrió en ese momento a Coré, como le ocurrió a Aarón, a María y a tantos a través de la historia, que en el nombre de Dios cauterizan su conciencia y ya no hay nada que los detenga, a menos que el Señor los pare en seco. Busquemos la santidad, que nuestra travesía sea una lucha donde tengamos victoria en el Señor y andemos como resucitados con Cristo, andando en vida nueva. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu grande bondad, por tu salvación tan grande y por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que ahora, Señor, podemos andar en vida nueva. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos, a ser humildes delante de ti, a buscar la justicia y la santidad, a ser misericordiosos con otros. Que, Señor, seamos dóciles a tu voz, a tu llamado, y que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos tienes en esta tierra. Que, Señor, que iniciemos la semana en tu nombre y podamos glorificarte, podamos proclamar tu evangelio a otros. Señor, sé con nosotros también en nuestras familias, ahí en la intimidad, que podamos transmitir la fe a nuestros hijos. Ayúdanos también a los que tenemos a alguien enfermo, danos la fe, la confianza en que, Señor, tú obrarás. A quien tiene algún problema legal, económico, familiar, laboral, Señor, tú obra como lo haces constantemente en nuestras vidas, y a nosotros danos la paciencia para encomendarnos a ti y esperar en tu misericordia, en tu gracia. Guarda a nuestros hermanos pastores en Astorga, que están de viaje con su familia, llévale con bien en su viaje familiar, que puedan disfrutar de este tiempo y traerles también con bien. Gracias, Señor, te damos por tus bondades en Jesucristo. Amén.